tardes. De nuevo hemos sido convocados por la dirección de este centro para hablar sobre mujeres que hicieron historia a través de una visión de la historia de España del siglo XIX y parte del XX a través de nuestras reinas. En un primer momento hablamos de la reina regente, la reina gobernadora, María Cristina de Borbón y dos Sicilias, la cuarta esposa del rey Fernando VII de nefasta memoria, no ella sino él, y ella casi también. Después nos tocó un capítulo a desarrollar que fue de la maltratada, igualmente querida y odiada, doña Isabel II, y ahora vamos a comentar la gran desconocida en la historia de España, pero no se crean ustedes que por esta generación o por generaciones pasadas, sino a todos los niveles. Cuando alguien dice que hubo una reina Victoria en España, todos hablan de Victoria Eugenia de Battenberg, la guapa inglesa, nieta de la gran Victoria, emperatriz de la India y reina de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, y esposa, Victoria Eugenia, como todos saben, de Alfonso XIII. Pues bien, yo querría aclarar una serie de cosas que a veces, por lejanas a nosotros o simplemente porque no le hemos prestado demasiado, si me ven que a veces pierdo un poquito, es que tengo la segunda de AstraZeneca puesta aquí hace un ratito, ¿sabes? Esto, hacemos la memoria, pero no le prestamos mucho interés. Quiero señalar lo siguiente. Un día, hablando en la duquesa de Alba con un periodista norteamericano, le dijo a la duquesa, la anterior duquesa Cayetana, que se sentía siendo noble, siendo aristócrata. Y ella decía que, bueno, que presumiblemente todo aristócrata era noble, pero que la nobleza era algo que no se tenía por sangre, sino por el comportamiento que en vida hace uno, comportándose de una manera honesta, cabal, y defendiendo una ética o una moral común a todo lo que nosotros decimos mujeres y hombres de provecho. Y que sobre la aristocracia ella pensaba que qué pena que no fuera un club, porque si hubiese sido un club, después de los últimos fichajes de ese club hechos por el general Franco, pues ella se hubiese dado de baja. Se refería a aquellos aristócratas que Franco, en agradecimiento a los servicios prestados al régimen, pues los llamó condes, como el de Fenosa. A nadie se le ocurre un condado con el nombre de una hidroeléctrica, ¿no? Fenosa. O, por ejemplo, el que le dio al fundador de los seguros Ocaso, que también lo nombró marqués. Marqués porque estaba en el límite, creo yo, entre la vida y la muerte, ya que se dedicaba a vender sepultura. O el título que le dio a don Juan March, simplemente porque fue el que le preparó la parte económica del alzamiento nacional, y así sucesivamente. La duquesa decía que bueno, que no estaba bien, pero después reflexionó y le dijo, pero pensándolo mejor, pues igual
no tenía que tener yo el 90% de los títulos que tengo? Entonces el periodista, ¿pero qué dice, señora? Sí, porque algunos títulos se ganaron en la guerra, sobre todo en Flandes, cuando el duque de Alba hizo que los holandeses, cuando todavía quieren dormir al niño o a la niña, no dicen aquello de arrorró mi niño chico que viene el coco, sino arrorró mi niño chico que viene el duque de Alba. Y el niño cierra los ojos por instinto, ¿no? Pues bien, decía ella, pero claro, no voy a engañarle, otros tantos títulos los ganaron mis antepasadas en medio de sábanas en el Palacio Real. Pues bien, también las hay, o los hay. Pues bien, lo que sí quería reseñar es que la nobleza surge siempre en la sociedad han habido unas personas que han dirigido, que han mandado, y otras que han servido y se han dejado mandar. Bien, no vamos a irnos hacia atrás porque sería muy penoso entonces descubrir todos los pormenores, pero pongámonos en la época del gran Carlomagno, cuando se crea el Sacro Imperio Romano, y él necesita de una serie de lealtades, y entonces a los que mandan sus grandes ejércitos les llama dux ducis, y entonces son los duques. Cuando nombra gobernadores de las marcas, de las fronteras, de los límites, le llaman marqueses. Tenemos duques, tenemos marqueses. Después, cuando hay una zona pacificada, una zona que podría corresponder a una provincia, o tal vez menos, en torno a unos castillos o algún lugar de poder, esos eran los condes. Y a partir de los condes, si el condado era muy grande, podía haber vizcondes. Después, aquellos nobles que vivían en la corte y que le servían de chapelán, de caballeros para la administración, etcétera, que estaban muy unidos a él, esos fueron los varones, con B en español, los varones. Y después, por debajo de los varones, nos encontramos a los caballeros. Caballeros que eran aquellos que podían mantener un caballo, de ahí viene realmente la palabra, pero eran aquellos que eran investidos por el monarca y que eran una pequeña nobleza. A veces vivían en ciudades, otras veces no, pero ahí estaban. Y por encima de los caballeros y por debajo de los varones, ahí en medio, estaban los señores. En verdad, eran caballeros, pero que tenían tierras, posesiones, que eran los señoríos, y ahí podían ellos administrar justicia y eran la máxima autoridad. Pero en una sociedad piramidal, vean ustedes, para Europa, hablo para Europa, en la cúspide el Papa, el sumo pontífice. Todos tenían que tenerle pleitesía porque era la representación de Dios en la tierra. Además, el Vaticano, siempre tan hábil, había dictado una ley que era el Dominium Mundi. Todas las tierras del mundo pertenecen al Papa, menos las cristianizadas. Y el Papa puede dar derecho a otros señores, como de hecho lo hizo con España y Portugal en el Tratado de Tordesillas, cuando partió el mundo en dos partes, ¿no? Una se la dio a Portugal y otra a España, pero como los marinos portugueses eran mucho más listos que los cardenales y también que los marinos españoles
todo hay que decirlo, porque los portugueses llevaban ya muchos años en la mar cuando Castilla inició el recorrido marítimo, pues ellos sabían perfectamente que si el meridiano por donde ellos dijeron cortamos el mundo era aceptado por Castilla y por el Papa, ellos iban a tener una tierra de palo do Brasil, ¿no? El Brasil, un trozo que les sirvió después para ocupar tierras que los castellanos no necesitaban ocupar porque era prácticamente selva virgen, y no tuvieron mayor interés teniendo lo que tenían, desde la Patagonia hasta el Colorado, y desde las Antillas hasta todas las islas del Pacífico, incluido ese magnífico archipiélago de más de 13.000 islas que son las Filipinas, ¿no? Pues bien, como digo, el Papa en la cúspide. Por debajo estaban el emperador, si lo había, que no siempre lo hubo, pero en un caso fue Carlomagno con el Sacro Imperio, y después ya se redujo ese Sacro Imperio Romano a confundirlo con el trono de Alemania-Austria, que al final ni siquiera ni un austriaco ni un alemán gobernó sobre él, sino gobernó, como saben ustedes, el abuelo o la familia de Carlos I de España y V de Alemania, que era un borgoñón, y Borgoña está en los límites entre Luxemburgo, Francia y Alemania. Bueno, por ahí. Pues bien, por debajo, digo, están los reyes. Reyes que tienen el tratamiento de majestad, y que gobiernan de forma autoritaria y más tarde de forma absoluta, y actualmente pues la mayor parte de todas las monarquías europeas son monarquías parlamentarias. Pues bien, y después, como digo, tenemos diferencias. Por ejemplo, el heredero de la corona francesa es el delfín. El heredero de la corona inglesa es el príncipe de Gales, que por cierto tengo que decirle que hizo testamento esta semana y le dejó todo a su madre, esto a la reina de Inglaterra, porque esa no se va, esa no se muere. Una cosa, entonces el hijo dice, decido nombrar a mi madre heredera. Pues bien, bromas aparte, en España recibe varios títulos, porque España, al ser un país, no voy a cometer esa equivocación de nación de naciones, sino reinos históricos, si estás en Castilla y oficialmente se habla del heredero o heredera a la corona española, el primer título que recibe es el título de príncipe o princesa de Asturias. Pero si está en territorio aragonés, porque no es un título catalán, sino un título del reino de Aragón, es la princesa de Gerona. Yo, como no digo London, ni digo París, pues no digo Girona, sino ahora cuando hablo en la intimidad catalán, entonces sí digo Girona. Pues bien, princesa de Gerona. Cuando está en Andalucía es señora o señor de Úbeda, que era el título que recibían los herederos del trono nazarí de Granada. Y después, si alguna vez estuviera en Canarias, cosa que los canarios no han reclamado nunca, ni les ha importado un bledo, todo heredero a la corona de España es príncipe de la fortuna o príncipe de las Islas Afortunadas. Bien. Con respecto a los principados, condados, marquesados, en España solo es una persona. Una persona. Casi siempre muere el padre, o muere el tío si no ha tenido hijos, etc. La persona lo reclama ante el Ministerio de Justicia, se espera un año
se publica para que si hay alguien que cree que por su línea más directa puede recibirlo, y si no, se le concede el título. Bien, no lleva aparejado nada sino el título. Bien, cuando los títulos estaban unidos a los mayorazgos, no se dividían las propiedades, sino toda la propiedad que tenía un marquesado, un condado, un ducado, iba al mayor, al heredero, que tenía la obligación de mantener a toda la familia. ¿Sí? Bien. Pero en Francia, por ejemplo, los condados, ducados, marquesados pueden ser abolidos. En la Francia napoleónica y en la Francia monárquica. Hoy existen duques, marqueses en Francia, pero para la tarjeta de visita, porque es una república. Muy monárquica, pero república. Y después tenemos que en Italia hay un potaje tremendo, porque no solamente se llama príncipe a un señor, sino que cuando él muere, a toda la familia, a todos sus hijos, que tengan el apellido de ese príncipe en primer lugar. Por lo tanto, princesa d'Altofiore, por ejemplo, tiene 5 hijas y 7 hijos, pues mire, 12 príncipes y princesas, que después solo uno, el mayor, es el que lo puede transmitir a la siguiente generación. No sé si me están entendiendo, y en España no. En España, si eres duque, hay un solo duque el que lo hereda. En Italia no. Conde, lo mismo. Si tu padre es conde, tú serás llamado conde y tu hermana condesa, etc. Y solo el mayor transmite el título. ¿Sí? En España, antiguamente se reservaba los ducados para muy pocas personas, porque el ducado, al fin y al cabo, era un título que se le solía dar a los infantes e infantas de España. En España no hay princesas, solo una, la de Asturias. Las demás, aunque hubiese muchas, serían infantas. Y también serían infantes, los que no heredan, ¿verdad? Bien. Y entonces el rey lo que hacía era que le daba el título de duque o duquesa a sus hijos. Pero surgen personas que tienen unos méritos muy superiores al resto de la nobleza, el duque de Medina Sidonia, por ejemplo, el duque de Medinaceli, el duque de Alba, etc. Y ya en épocas más recientes, en la época en que la monarquía tuvo que pactar con ciertas personas de gran influencia social, económica y sobre todo militar, se empezaron a dar ducados, bueno, pues al general Serrano, al general Narváez, al general O'Donnell, porque eran monarquías pactistas. Y después también a aquellos presidentes de gobierno que morían asesinados, como es el ducado de Cánovas del Castillo, el ducado de Maura, etc. ¿Sí? Y después eso lo reaviva el propio general Franco, que sin ser rey se arroga el derecho de dar nobleza, y esto cuando asesinan a Carrero Blanco le da el título de Carrero Blanco. Y después ya los títulos más recientes los ha dado el rey, de marqueses, duques, etc. El ducado de Suárez, por ejemplo, o hay algún que otro compositor famoso de guitarra, por ejemplo, que se le ha dado un título de marqués, a un presidente del Banco Central, en un momento determinado se le dio el marquesado de Águilas, y así sucesivamente. Digo todo esto porque ahora vamos a hablar de una mujer que es Victoria. Yo puse la compañera inseparable de Amadeo I, Victoria del Pozo y de la Cisterna, Merode. Nació en París en el año 47 y murió en San Remo, en Italia, en el año 76. Verán ustedes que muere
de muy pocos años, 27 años cumplidos aproximadamente. De ella dijo un biógrafo suyo que había vivido mucho en poco tiempo. Había vivido mucho en poco tiempo. Era princesa de la Cisterna y Belriuardo, heredado de su padre, y duquesa consorte de Aosta, cuando se casa con el segundo hijo del rey de Italia, de Víctor Manuel, se casa con Amadeo, y entonces la nombran duquesa de Aosta. Y reina consorte de España, prácticamente 3 añitos, que no fueron ni 3, fueron 2 años y unos pocos meses. Bueno, aquí le he puesto un pequeño árbol genealógico, muy sencillo, donde nos dice de dónde viene pues su descendencia. Por parte de padre, José Alfonso del Pozo, príncipe de la Cisterna, era un noble italiano de la zona de Turín, y era un hombre que además había invertido mucho dinero en la industria y en el comercio. Creó una gran fortuna, estaba considerado como la segunda o tercera fortuna más grande de Italia. Y va a ser protector, seguidor y también la mano que ayuda a Garibaldi, a Cavour y a Víctor Manuel para crear la unidad italiana, la unificación italiana. Recuerden que Italia está bien, casi terminando el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, era una península, pero gobernada, los estados pontificios, después Venecia y Trieste en manos austriacas, Turín para la familia de los... ¿Perdón? ¿Ahora? No me acuerdo la familia. De los Saboya, que no eran italianos en sí, porque el condado de Saboya es más francés, pero bueno, ahí estaba. Y él entrega mucho dinero para que se echen, por ejemplo, entre otros, a los Borbones españoles de Nápoles, de Sicilia, etc., y se unifique Italia. Y tiene mucho dinero, tiene mucha fuerza. En uno de sus viajes por Europa, va a la recién creada Bélgica. Bélgica es un engendro que surge de la división que hace la propia España. Cuando España pierde, Flandes está formada por las provincias del norte, las provincias unidas, lo que hoy es Holanda, y después lo que es propiamente Flandes, que es la actual Bélgica. Pertenece a la corona española con diferentes lazos hasta el siglo XVIII prácticamente. Después los franceses intervienen y se forma un país que una gran parte es flamenca, es decir, originarios del país, y otros son los llamados valones, los invasores franceses. Unos hablan flamenco, una especie de alemán trocado, y otros hablan francés. Y tanto es así, yo no sé si ustedes recuerdan, que, los reyes de Bélgica no se llaman, Balduino, no se por ejemplo, por poner un ejemplo, no se titulan nunca reyes de Bélgica, sino rey de los belgas, porque Bélgica no tenía fronteras determinadas hasta fechas muy recientes. Entonces el territorio podía variar, pero ahí donde estuviera un belga, llegaba a Bélgica, ¿no? Bueno, y decirles que cuando ya por influencia de la reina Victoria, un Gotemburgo alemán, un príncipe alemán, se le proclama rey de Bélgica, porque la reina Victoria a un nieto suyo lo puso en Dinamarca, a otro lo puso en Grecia, a otro lo puso a un primo lo puso en Bélgica,
y a una nieta la descargó en España, así que ella fue colocando sus peones. Puede decir que este príncipe pasa por Bélgica y ahí se encuentra con Mariana Teodora Desvaldes de Bertón, que era condesa de Sambuy, no sé si se dice así en belga, perdón, en francés, pero es una joven católica, educada, muy familiar y muy metida en casa, y el don José Alfonso se enamora de ella y contraen matrimonio y se van a vivir a París. París es en aquel entonces la gran capital del mundo. Recuerden que los franceses decían aquello de: cuando Francia se constipa, el mundo entero está obligado a decir achís. Es decir, Francia dirigía. Lo dirigía con el rey Sol, lo dirigió con Napoleón Bonaparte, de nefasta memoria para los españoles, para los rusos y para gran parte de los europeos, pero no para los franceses, que aunque tienen una ley de memoria histórica, siempre nadan a favor. Entonces Napoleón es para ellos el gran prócer, el gran francés, que lleva la cultura francesa y los ideales de la revolución por toda Europa. Lo que pasa es que los salvajes de los rusos y de los españoles no lo entendieron, pero él era magnífico, y así lo tienen bajo aquella cúpula descomunal en el centro de París, en un gran mausoleo de mármol, recordándole a todo el mundo que él ha muerto pero reina sobre nosotros, ¿no? Pues bien, París es entonces la ciudad de moda, la ciudad por excelencia, la ciudad en donde se mueve el dinero de Europa. Las grandes familias de los banqueros judíos, como los Rothschild y algunos más, tienen allí su poder, y ahí se establece. Y por otro lado, tenemos que la otra familia, los Werden de Merode y Victoria de Spangen, ¿sí? Es otra parte por ahí que también se entrelazan, que es la parte, digamos, más belga de la familia. Bien, ahí nacen, como verán ustedes, Carlos Emanuel del Pozo y Luisa Carolina. Y fruto de ese matrimonio desigual, porque la mujer, el marido le sacaba a la mujer casi 30 años, nace Victoria del Pozo, esa joven que nace en París. Aquí está la Plaza Vendôme, con todo un símbolo del imperio, Napoleón sobre una columna que imita la de Trajano de Roma, pero más grande, más gorda, más alta, etc., ¿no? Bien, y muere el padre de Victoria, y cuando ya están establecidos en Turín. Turín es la primera capital de la Italia que está reunificándose. Recuerden ¿cómo se llamaba? Verdi tiene una marcha preciosa del pueblo de Israel que sale de Egipto. ¿Cómo se llama la ópera que no recuerdo ahora? Nabucco. La marcha de Nabucco ha sido considerada siempre como el verdadero himno de Italia. La opresión venía de Austria y los italianos eran el pueblo escogido, el pueblo de Dios, ¿no? Y esa marcha triunfante, de hecho, cuando en Italia no se ponen de acuerdo los monárquicos y los republicanos para cantar el himno nacional, puesto que la actual República Francesa es un fraude de referéndum, porque se sabe que ganó por 200.000 votos la monarquía, pero el Partido Comunista Italiano le dio la vuelta y estableció la república. Pues cuando se quiere celebrar el Día de la Patria, el Día de Italia, lo que se canta es los coros de Nabucco.
Nosotros no, como no tenemos letra, chan, 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 y ya está. No cierto letra. Sí. Bueno, según iban ganando terreno, la familia real italiana, los Saboya, iban estableciendo su capital más abajo. Y toda la nobleza también bajaba con los reyes. Por eso se establecieron en la gran ciudad renacentista de Florencia. Hasta que aquí tenemos una vista preciosa, no solamente de Roma con sus cientos de iglesias, sino de uno de los grandes monumentos de la Italia unificada, el Altari di la Patria. Ese altar tremendo que se levantó en honor a todos los que murieron por conseguir la unidad de Italia. Y ahí también se establece la familia del Pozo de la Cisterna, ya solamente la viuda con su hija Victoria. Bien, y aquí tenemos al rey Amadeo I con un traje de luces. Sí, dice, ¿por qué le llaman traje de luces? Le pregunta un niño a su padre, papá, ¿por qué le dicen a los toreros traje de luces? Hijo, pues no ves que va con pila. Pues bien, el Amadeo I. Vamos a hacer ahora una reflexión. España expulsa hacia el exilio a la reina doña Isabel II. Méritos no le faltó. Es verdad, como dijimos, que podía haber sido una buena reina si hubiese tenido un ejército que no se metiera en política y unos políticos honrados, honestos, cabales, que se preocuparan por el país y no por sus haciendas particulares. Bien, pero la reina se va y los generales españoles y las cortes del momento no quieren proclamar la república. Y entonces lo que queda es buscar un príncipe entre las casas reinantes europeas que acepte ser rey de España. ¿Cómo estaría España de denigrada ante la gente que pedían por favor si alguien quería ser rey de España? De hecho, se lo ofrecieron a un príncipe de la familia Hohenlohe, alemana, y dijo que no. Se lo ofrecieron a un francés que estaba por decir que sí, pero inmediatamente Alemania, Austria, Inglaterra reaccionó, y al final van a ofrecérsela a un príncipe italiano, el segundo de los hijos del rey de Italia, del primer rey de Italia unificada, que también se niega, no quiere ser rey de España, pero su padre, y no solamente su padre, sino una serie de personas de las que vamos a hablar ahora un poquito, le obligan a decir que sí. Miren, Cavour, el conde de Cavour, el gran pensador de la Italia unificada, el político de la Italia unificada, era gran maestro de la logia masónica italiana, grado 33. Garibaldi había entrado en la masonería, era el general que combate en Italia, había entrado a la masonería en Argentina. Y el propio rey también era hermano masón. Los masones españoles intercambiaron mucho con los hermanos masones italianos, y vieron la posibilidad de fortalecer la masonería en ambos países, sobre todo porque cuando las tropas, llamémosle italianas,
entraron en los estados pontificios y acabaron con un papa encarcelado en el castillo de San Angelo, el papa excomulgó a Garibaldi, a Cavour, al propio rey, con todos sus generales, diputados, senadores, etc. Y la masonería en España estaba muy extendida a nivel de los generales, comandantes, tenientes, etc. Sobre todo el cuerpo de oficiales del ejército y también en la nueva burguesía adinerada de las grandes capitales españolas, digamos Bilbao, Valencia, Madrid y Barcelona, sobre todo. Y veían con muy buenos ojos que por fin hubiese un rey masón o filomasón en el trono español. Ellos fueron los que realmente lo pusieron en el trono. La masonería fue la que realmente la puso en el trono. Amadeo I es duque de Aosta, esta es una parte del valle de Aosta. Las rentas eran casi nulas, porque es una zona montañosa, sin apenas agricultura, no había ganadería, etc. Recibía un tanto importante por ser príncipe de la Casa Real de Saboya. Y ahí la tenemos a la pareja, que es verdad que se casan enamorados, y es verdad también que la madre de María Victoria le había dado lo que se llamaba entonces una educación exquisita, pero a mí, cuando hablan en esos términos, y la señora tenía, o la señorita, una educación exquisita, ¿a qué se le llama educación exquisita? Pues saber francés, tocar el piano, bordar, leer con soltura, pero ella, además, hizo estudios de filosofía, de teología, de historia, de arqueología, y después fue de las primeras pedagogas, las primeras que estudiaron la pedagogía como asignatura, pero sobre todo, para mí es admirable que supiera hablar correctamente 6 idiomas. 6 idiomas, y entre todos los que hablaba, el español. Y sorprende cuando llega a Madrid, porque su marido hablaba italiano, y cuando empezó a hablar español nunca dejó de meter palabras italianas en medio, etc. En cambio ella, dicen los periodistas de entonces, la reina habla con fluidez y sin acento, porque era una gran perfeccionista. Una gran perfeccionista. Bien. El general Serrano representa pues la parte, digamos, conservadora, la parte más de derechas del ejército, y el que abandera también a los que piensan en la tradición española, pero liberal, no absolutista. Eso se lo dejamos a los carlistas, el absolutismo. Es decir, él era liberal, pero del ala conservadora. Bien. Y el general Prim, el catalán Prim, que va a parecer al duque de Prim, va a ser el gran motor, primero para apartar a Serrano del poder y para crear una nueva España con un nuevo rey, Amadeo I. Pero miren ustedes por dónde. Ahí tienen a la masonería presente, con una simbología, y esto sucede unos días antes de la llegada del rey Amadeo I. Sale de las cortes ya de noche Prim, y en una de las calles cerca de la carrera de San Jerónimo, con unos trabucos y uno tal, disparan y lo dejan habían dicho, según los partes oficiales y los periódicos de la época, había muerto. Hoy sabemos, porque se ha extraído el cuerpo y se ha analizado, que le dispararon, estaba muy mal, pero después lo asfixiaron
con un cordel o con algo duro, porque se ve los cortes perfectos que tenía. Es decir, lo terminaron de matar, como decía el otro. Y lo primero que tiene que hacer el rey cuando llega a Madrid, además de visitar a Nuestra Señora de Atocha, protectora de la monarquía desde tiempos de Isabel II, es ir a presentar sus respetos a aquel que iba a ser su gran mentor, aquel que había luchado tanto por traerlo a España, el general Prim. Bien. La vida de la familia Saboya en España, o en el mundo, pero sobre todo en España, va a girar en torno al Gran Palacio Real de Oriente, obra de Jubara y Sacchetti, como saben ustedes, empezado después de la quema del Alcázar en tiempo de Felipe V y terminado ya con el rey Carlos III. Lo termina, creo que alguna vez lo he comentado, pero lo termina gracias al comercio de esclavos, porque el rey Carlos III, muy ilustrado, muy culto, el mejor alcalde de Madrid, todo lo que ustedes quieran, pero fue el gran traficante de esclavos del siglo XVIII. Es decir, que cuando se dice, eso se debe al imperio, sí, pero no tanto al oro y a la plata, sino a los esclavos que el rey español le vendía a los franceses y a los ingleses en sus colonias americanas. Ahí tenemos otro bellísimo palacio, también borbónico, que es el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, y después el palacio que es mitad palacio, monasterio y lugar de enterramiento de los reyes de España, el San Lorenzo del Escorial. Esos son los tres lugares donde se mueve la familia real española en aquel momento. Y ahora tenemos un personaje que, si no fue culpable directo de todo lo que le pasó a los reyes en los 2 años y pico que estuvieron en España, si no lo fue directamente, fue el que miró para otro lado mientras otros se dedicaron a hacerlo. Y sobre todo porque él dominaba al rey, el rey no tenía demasiado carácter. Inmediatamente a los 15 días de estar en Madrid, su mujer se tuvo que quedar en Italia porque había dado a luz y no podía embarcar, y le buscó enseguida quien sustituyera en la cama a la reina, y lo mantuvo pues unido a una célebre cantante de ópera, hija de un gran literato español. Pues bien, esto fue primer ministro. Él era del ala más izquierda del Partido Liberal, tenía fama de revolucionario. Lo que pasa es que si ustedes leen ahora los manifiestos de este señor, dicen, bueno, pues se queda a la derecha de la derecha, pero en aquel entonces era realmente revolucionario, ¿no? Y no se ganó ni él la simpatía ni ella la simpatía mutua de la reina Victoria. Eran completamente incompatibles, sobre todo porque ella veía que el causante de la infidelidad del rey era este hombre, y el manejo que éste hacía del rey hacía que el rey fuera un monigote en manos de otras personas, y la nación estaba abandonada porque este hombre en gran manera se dedicaba a hacer su voluntad en contra de los intereses de la nación. Bueno, una parte idílica de 2 jóvenes enamorados, eso se vendió así, y de hecho ella estuvo siempre enamorada de él, y él, cuando ya se marcha a Italia, le descubren a ella la tuberculosis. Él hace todo lo posible, de balneario en balneario, casas de cura, etc., para que la reina viva, no se le muera. Fue la etapa de mayor felicidad y fidelidad matrimonial.
aquí la tenemos, a María Victoria, con su último hijo, el único que nació en España. Los otros dos habían nacido en Italia, eran 3. Y vemos aquí el gran parque de El Retiro, de Madrid. Saben ustedes que el parque es en parte, surge del gran palacio del Buen Retiro, un palacio de veraneo que tenían los reyes de España, que en las tardes tórridas, cuando no estaban en Aranjuez o estaban en la granja, pues iban a pasar algunas temporadas al Buen Retiro, hasta que después ya, a partir de la Avenida España del mal llamado José Bonaparte, se abrió para ganarse al pueblo de Madrid, lo abrió al público en general. Bien, pues ahí acudía todas las tardes la reina Victoria, porque le encantaba, ella era muy aficionada a la botánica y a la zoología, pero sobre todo a la botánica, y entonces invertía mucho tiempo en largos paseos, pero no solamente para recrearse, refrescarse, etcétera, sino también para anotar y estudiar las plantas. La tenía como una especie de agenda de trabajo personal, ¿no? Y en una de esas salidas habían avisado al rey y a la reina que no debían salir esa tarde, y el rey, en un gesto de desafío, porque su lema iba a ser yo tengo como guardia de corps a los madrileños. Pero bueno, una cosa es creerlo y otra hacerlo. Cuando volvía había atravesado la calle de Alcalá, había pasado por la Puerta del Sol, y seguía por la calle Arenal. Y ahí, un poquito más acá de la Joy Eslava, ¿verdad?, donde está la casa museo del Ratoncito Pérez y un museo del jamón muy rico, bueno, pues un poquito más acá, cuando ya iba a entrar casi a la trasera de lo que hoy es el Palacio, pero en el Teatro Real, ahí se le acercan varias personas y disparan a bocajarro. No le dan ni al rey ni a la reina, pero sí a una persona que iba con ellos, y también un caballo malherido, que los pobres caballos siempre en estos atentados son los que reciben la peor parte, como le pasa más tarde a otra reina, Victoria Eugenia de Battenberg, tiene un atentado con bomba el mismo día de su boda, que se lo lanzan desde lo alto, una bomba a la carroza real, ¿verdad? Bien, y ahí tenemos una de las grandes obras que nacen de la mente de esta mujer. Ella, a diferencia de su marido, que siempre fue muy tibio en temas religiosos, tal vez porque era masón, o porque estuvo excomulgado muchísimos años por ser hijo de quien era, ella era una católica muy ortodoxa. Pero ella había leído toda la doctrina social de la Iglesia, que eso no se la leía prácticamente nadie, y menos los obispos y los curas, ¿verdad? Pero leyendo la historia de la Iglesia en la parte social, y también porque había caído en sus manos algunos escritos de un socialismo idealista pre-marxista, que hablaba, bueno, de la dignidad del hombre, de la igualdad del hombre y la mujer, de todo lo que tenemos en mente. Bien, ella ve un día que se pasea por el río Manzanares, que hay un grupo de 200, 300 mujeres que tienen las faldas completamente subidas, trabadas aquí en lo alto, están metidas hasta la rodilla en el río, esto en pleno diciembre, previamente con unos mazos
han tenido ellas mismas que partir el hielo del río y están lavando. Y mientras ellas lavan, tienen un hijo, a veces en la espalda, amarrado, o un grupo de 300, 400 niños adheridos de frío, muertos de frío, que juegan allí en torno a ellas, y ellas, las pobres, vigilando que el río no se le lleve la prenda que están lavando de las grandes familias madrileñas, etcétera, al tiempo que vigilan a sus hijos. Y entonces se le ocurre hacer un edificio que aún hoy existe, que es el Real Asilo de Lavanderas de Madrid. ¿Qué significaba esto? Todos los días, a las 6 de la mañana, las lavanderas podían dejar a sus hijos en este asilo. Allí había una parte de camas para que los niños siguieran durmiendo, cunas para que los niños pequeños también lo hicieran durante todo el tiempo, maestros que los iban a educar, y hasta una especie de talleres para que salieran con una pequeña formación, ya que, como saben ustedes, en España la legislación permitía que cualquier niño mayor de 7 años podía trabajar. Bien. Bueno, en España y en Inglaterra también, porque las grandes minas de carbón de Gales eran rentables por la cantidad de niños que trabajaban a 800 y a 1000 metros de profundidad. Se echaban a los perros Yorkshire, hoy que los tenemos tan finos, se echaban para que espantaran a las ratas, para que después entraran los niños, porque a veces las ratas que vivían en esas profundidades atacaban a los niños y salían los niños pues sin un ojo, sin un trozo de la cara, etc. Es decir que de que el mundo es mundo, ha habido de todo. Bien, y aquí tenemos a la reina Victoria visitando el Hospital de Mujeres Incurables de Madrid. ¿Qué significaba esto? Mujeres incurables. Pues las mujeres que sus maridos, o sus amantes, o sus clientes, pero muchos maridos, le pegaban la sífilis, o cualquier otra enfermedad que hacía estragos, no solamente en ellas, que no eran culpables de que el otro se lo hubiese traído a casa, sino que después parían hijos con defectos y sobre todo muchos con problemas mentales. Muchas esquizofrenias, muchas tal, venían de la sífilis, que era destructora. Pues bien, algún historiador muy así, cuando hablaba de la iglesia, del hospital de San Pedro Mártir de Verona, aquí en Telde, decía: el hospital de San Pedro Mártir de Verona, dice, creado para curar los males de buba, que es la sífilis. Dice, aquellos males que junto con el oro Castilla se trajo de América. Usted le puede poner poesía a lo que quiera, ¿eh? Bueno, pero fíjense ustedes que nunca se había presentado una reina. Las reinas visitaban pues los asilos para niños, tal, pero cuando eran enfermedades como esta, ahí había tuberculosis, había sífilis, borrea, etc., eso estaba vetado. En cambio, la reina impuso no la visita caritativa, sino mostrando el interés y asistiendo a veces a operaciones o a tratamientos, cómo se administraban los tratamientos, a veces muy dolorosos, porque a veces se curaba esto quemando con mercurio, que hoy es esto. Pues bien, y aquí Amadeo I, con sus 3 hijos, ya avejentado, ya ahí estaba, no es que tuviera muchos años, tenía unos 40 años, ya estaba en Italia, ya había dejado el trono español, pero se avejentó bastante. Y aquí tenemos a María Victoria del Pozo y de la Cisterna y su marido cuando abandonan España. A ella la llevan, como ven ustedes, en una especie de carroza, silla de mano que le decían, porque había dado a luz hacía solamente 2 o 3 días y se temía una hemorragia. Ellos tienen que marcharse de España, van primero a Extremadura y después pasarían
a la corte de Lisboa, donde una hermana de Amadeo, la reina Pía, esto era reina de Portugal, está casada con el rey Luis de Portugal, ¿sí? Bueno, mire, fue realmente una vejación total y absoluta. Cuando los reyes se marcharon, tuvieron que echar a suertes quienes lo acompañaban de palacio, qué sirvientes lo podían acompañar, y el rey tuvo que pagar una cantidad para que le llevaran las maletas, los bultos y tal, porque el gobierno, Ruiz de Zorrilla, no hizo nada desde que cogió el decreto en donde renunciaba al trono de España, le dio la espalda y se descendió totalmente. Ellos se marchan sin ninguna escolta atraviesa Madrid, sabiendo que lo podían asesinar en cualquier momento. El tren, igual llegan al tren en estas condiciones. El tiempo que están en Extremadura le habilita una familia adinerada una casa para que vivan un par de horas hasta que pasen a Portugal, y cuando están en la frontera ellos esperan que como mínimo se les despida con algunos honores, o por lo menos hay algún representante del gobierno. Nada, fue una cosa completamente diciendo, te vas, pues te vas. Bien. Y la reina tan pronto llega a Italia, al poco tiempo, va con una depresión tremenda. Hoy conocemos las depresiones posparto, antes no se conocían. Una debilidad tremenda porque esto ha sangrado mucho durante el parto, y entra en un bucle de enfermedades que termina por ser una tisis, o si ustedes quieren, una tuberculosis. Se va a diferentes zonas de baños, zonas de balnearios, y termina en San Remo porque tiene un clima muy adecuado, pero se sabe que va a morir, y de hecho muere con 27 años y algo. Bueno, pero decirle simplemente, que en resumen, yo tuve un gran problema cuando quise buscar datos sobre Victoria. ¿Por qué? Porque el Palacio Real de Oriente de Madrid, que tiene uno de los mejores archivos del mundo, en donde ustedes pueden, con una tarjeta que la habilite como investigador, pues leer como unas 60.000 cartas del rey Alfonso XIII, por ejemplo, o, si ustedes quieren, más de 800 cartas de León y Castillo a la reina regente, o más de 300 y pico de la reina regente a León y Castillo, etc. Cuando pido al actual responsable de esa parte de cartas y documentos del epistolario, que si me podía mandar algo de la reina Victoria, me dicen, Antonio, te voy a mandar algo, no te va a servir de nada, porque los Saboya se llevaron todas las cartas, sobre todo privadas, que son las que me interesaban. Cartas oficiales sí hay, pero las cartas oficiales siguen un protocolo, y muy pocas veces se ve reflejada la verdadera personalidad, porque está marcada por un protocolo. A mí me interesaban cartas privadas como las hay de Isabel II, o las hay de Fernando VII, de Carlos III, o de quien sea, pero en este caso no las había. Y entonces veo un libro sobre reinas de España, de una joven investigadora, un tocho de 1400 páginas, que usted ha visto, es usted testigo de lo que digo, y yo emocionado digo, pues ya está, de la reina, de la reina Sofía habían 200 páginas, de la reina Isabel II más de 500, yo estoy emocionado,
tengo la manía de no ir al índice, sino hacer así. Y no me aparecía nunca Victoria, y al final me salen 20 páginas chiquititas en donde se habla más del marido y se habla más de las circunstancias que rodearon que de ella en sí. Y después, en otros aspectos, fui sacando, y fue un amigo italiano el que me mandó unas pequeñas notas de lo que en Italia se sabía de la reina española, ¿no? Como le dicen allá, porque allá, curioso, allá no le dicen, nosotros le decíamos aquí la italiana, y allá la conocen por la española, En resumen, hija de aristócratas, con una gran formación humanística, con un conocimiento muy plausible de idiomas, con una capacidad para el estudio extraordinario y poco usual en las mujeres de la época y menos en las reinas de la época, católica, de comunión diaria, pero con una idea social de el testimonio que ella tenía que dar como católica y el interés que tenía que mostrar como reina, ya que ella veía que el gobierno español era carente de cualquier sensibilidad social, pues ella pensó que, podía hacer esto en Madrid. Es verdad que eran cosas puntuales, pero gracias, por ejemplo, a lo de el asilo de lavanderas, pues una rica noble catalana creó uno en Barcelona, y otra noble rica valenciana creó otro en Valencia, y después se hicieron asilos parecidos en Sevilla, en Bilbao, en La Coruña. Es decir, que a veces el ejemplo, lo que le pasaba a Lady Di, ¿no? El ejemplo que pudiera dar, la preocupación que ella tuvo cuando fue a Biafra para ponerse al lado de los niños que se le habían cortado las piernas por las bombas y tal y cual, hizo que la ONU, muerta de vergüenza, por lo menos dictara la prohibición de colocación de bombas esas, que algunos lo han hecho y otros no lo han hecho, ¿no? Pero que me refiero yo que a veces con lo que hace la FAO, la UNESCO, etcétera, cuando toma a Bob Dylan o toma a un cantante famoso, no sé, a quien sea, y lo nombra comisario y es para dejarse ver sobre acciones que tienen que llevarse a cabo a través de los organismos oficiales. Bueno, pues esta es la Victoria del Pozo de la Cisterna, que la verdad que cuando el nombre parecía la representante de los bates roca, ¿no? Pero para que usted vea, una mujer exquisita, con una gran voluntad. Seguramente si en vez de gobernar él gobierna ella, no se van de España. Pero España los maltrató. Y no los maltrató tanto España, porque cuando decimos España, ¿qué es España? Ahora me salta uno por ahí. España es una unidad de destino, ¿se acuerdan? Y caminando hacia el imperio por Dios, Pues bien, pero España, o lo español, muchas veces España me ama, o que España se entere. Eso suena a la princesa del pueblo y a algún programa de Telecinco, ¿verdad? No se entiende. Lo cierto es que el pueblo es manejable, y somos manejables. Y las llamadas noticias falsas no es un invento de las redes sociales. Los bulos, los chismes, lo que se llamó en España los mentideros, que eran lugares donde la gente se sentaba por las tardes o a mediodía, casi siempre hombres, que son los que han criticado toda la vida. Decía, por aquí por Telde decía, líbreme el Señor de la lengua de los hombres, que de las mujeres ya me libro yo, ¿no? Porque los hombres, la sin hueso, asesinaba más que cualquier pistola. Pues bien, corrían bulos, se decía de todo. Recuerden un bulo histórico. Isabel I de Castilla acusa a su hermano
de no poder procrear, y que su sobrina Juana no era hija del rey, sino de don Beltrán de la Cueva, la Beltraneja, y pierde el trono de Castilla la Beltraneja por un bulo. Por un bulo. Y como eso, tantos otros, ¿no? Esto se corrió por Madrid en la época que era príncipe de España don Juan Carlos, cuando era un joven cadete. Se llegó a hablar de la homosexualidad del rey, mire por dónde. Esto, y bueno, y además de la homosexualidad, que ya no se habla porque hemos superado cualquier atisbo de ¿cómo se llama? De verlo como el gran defecto, el gran pecado, pero siempre se va buscando aquello que pueda dañar más a la figura de él. Por ejemplo, la reina Isabel II no hizo más que lo que hizo su padre, yo iba a decir su abuelo no tanto, su abuela, la reina María Luisa, o cualquier otro, pero en cambio a ella se le tildó de la prostitución coronada, ¿no? Siempre buscamos si tuviéramos una reina que no se cuidara, una reina que tuviera cualquier defecto grandísimo, no diríamos que Leticia tiene hombro y ¿cómo se llama? Y esto de macho, que dicen algunos, ¿no? Es decir, que siempre buscamos el defecto que la pueda dañar, que pueda tal, ¿no? La hija del taxista, como la llama algún periodista, ¿no? Como si fuera un deshonor ganarse el pan diario por ser taxista, ¿no? Pero bueno, esas cosas, y eso corre de boca en boca, y con ella no pudieron, porque ni siquiera pudieron llamarla despectivamente a la italiana, porque cuando ella hablaba en público o se acercaba a convivir cogieron y le llamaron la burguesa. Los aristócratas no iban a la corte ni la invitaban a sus palacios porque la reina se codeaba con todo Madrid. Y no era aristócrata, era una burguesa, venida a más. Porque encima, como tenía dinero, no tenía que pedir para invertir en esos asilos, etcétera, porque lo pagaba de su propia fortuna. Y eso rechinaba al gobierno, ¿no? Porque no la podía controlar. Viene esta tía, rica perdida, y encima no tiene ni que pedir la firma de su marido para sacar el dinero, sino que lo hacía así, ¿no? Y eso le llamaba muchísimo la atención. La aristocracia, desde luego, la odió, la ninguneó, toda la aristocracia, porque así mostraban su fidelidad a la reina doña Isabel II, ¿sí? A los Borbones. Y el ejército, pues estuvo ahí en sus negocios privados, y los políticos, como digo, otra vez no estuvieron a la altura. El rey comunica a Serrano, a todos en general, que España es un país, así mismo lo dijo, es un país de ingobernables, un país ingobernable de una gente ingobernable, y él no estaba para esos trotes. Entonces él va a marcharse a Italia, va a recibir una cantidad por sus servicios prestados, que tampoco fue demasiado, pero en Italia, al ser príncipe italiano, se le concede una manutención importante para vivir más o menos bien. Y si poco o nada hay del gobierno de Amadeo I destacable, porque cuando llegaron los Borbones lo primero que hicieron fue que las órdenes reales, ¿no? La Gran Cruz o Gran Medalla de Amadeo I, la Cruz de la Victoria, todo eso fue anulado por la nueva Constitución, primero por la Primera República y después por la Restauración Borbónica. Y en la figura de Victoria, pues no queda prácticamente nada de ella. Yo he estado intentando buscar fotografías, hay muy pocas,
Eso lo puede decir Marina, que ha sido conmigo, la que ha ido buscando por todos sitios. Y después de retratos buenos, pues hay unos cuantos, esos cuadros de historia que representan a Amadeo I visitando a Prín yacente, la jura de la Constitución y la proclamación como rey, y de la reina, pues algún cuadro pequeño que hoy ni siquiera está expuesto en ninguna galería de palacio. Tal vez cuando se inaugure, según parece, no sé cuándo querrá don Pedro I inaugurarlo para honor y gloria de su monarquía unipersonal, pero cuando inaugure el caballero el Gran Museo de Artes Decorativas de Madrid, que hace 6 años que está terminado y no se ha inaugurado, pues veremos entre tantas y tantas cosas, pues son 14.000 metros cuadrados de exposición, encontraremos algún cuadro de la reina, así como la cuna del príncipe Saboya, nacido en España, que forman parte de la colección de 180 cunas de príncipes e infantes españoles. Sí, diga. Don Antonio, tres cositas rapiditas. La primera, ¿es verdad que hizo muchas donaciones en plan anónimamente? Sí. Por medio de una escritora española. Efectivamente. La reina, como católica o como cristiana, pero no como mea pila. Yo no quiero que usted la vean como la santurrona que hace las cosas para que la vean, o simplemente porque tiene miedo al infierno. Es decir, una mujer convencida ideológicamente de cómo tenía que comportarse. Y entonces ella buscó a Arenal, a doña Concepción Arenal, que fue su gran valedora. Ella la hizo venir un día a Palacio, estuvo hablando con ella le comenta todas las grandes ideas reformadoras que se pueden hacer en España, y la reina le promete que ella lo va a intentar a través del rey y del gobierno. Pero como ve que los políticos españoles no están por la labor, utiliza a Concepción Arenal para que ella sea la mano que entregue las donaciones o que firme las adquisiciones de casas para obreros, compra barrios enteros de Madrid y los habilita como barrios de obreros, los llamados colonias, etcétera, y invierte parte de su fortuna. Cuando ella se va de España, su fortuna ha mermado, se cree que en un 40%. Lo ha dejado en España en obras sociales. Y desde luego la conexión con Concepción Arenal fue total y absoluta. De hecho, el propio Concepción Arenal la defiende cuando se marcha y la pone como ejemplo de lo que tiene que ser una persona cabal, valiente y sobre todo coherente, ¿no? Y es cierto que su epitafio reza algo así como en prueba de respetuoso cariño y memoria de doña Victoria, de las lavanderas de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante. Sí. De hecho, cuando ella muere, ella le pide que le lleven tierra española y que sobre su féretro, aunque después le hacen el mausoleo, etcétera, echen tierra de Madrid, del Parque del Retiro, sobre su féretro, como gesto de amor a Madrid, aquella ciudad que la quiso al principio muchísimo, porque hizo mucho, pero que claro que después, ya le digo, las clases dominantes le hicieron la vida imposible. Y luego hay una anécdota que no sé si será cierta, que dicen que había una especie de peregrinaje en honor a Isabel II, y que un día aparecieron todas lo que era la aristocracia, pues con mantillas. Sí. Y ella pensaba que era como una especie de tradición y era como síntoma de que la repulsaban a ella. Efectivamente. Y ella, sí, como era ignorante, entre comillas, de lo que era el mensaje que se le intentaba mandar, ella se sumó también con esta vestimenta. Efectivamente, sí.
la aristocracia, fíjese usted, la reina Isabel II fue odiada, es decir, defendida por uno pero odiada por otro. Pero al final todas se unieron para fastidiar a la italiana. Es una cosa realmente absurda, ¿no? Realmente absurda. Pero todas, cuando digo todas, desde los Alba hasta el último mono de la aristocracia madrileña. Y ella no vio sino el levante español, el camino que le llevaba a Madrid, y Madrid, porque aunque el rey salió a varias provincias del norte y del centro queriendo conocer el país, a ella el gobierno siempre le decía que por su debilidad y tal y cual, que no debía moverse de Madrid, y la tenían en Madrid sin salir de Madrid prácticamente, sino a la Granja y al Escorial. Sí. Eso sí, dejó en el Palacio Real, dejó todos sus libros, y es una colección. Sabiendo lo que lee, te puedes imaginar el grado de cultura que tenía y cuáles eran sus apetencias a la hora de esto, ¿no? Entonces todos los trabajos sociales, todas las investigaciones de sociología que se empezaba a hacer, ¿no? Los análisis de las economías y de cómo se podía subsanar las grandes deficiencias sociales, higiénicas, sanitarias, etcétera. Eso era un tema que a ella le llamaba mucho la atención. Entonces, usted dijo en la conferencia anterior, creo recordar, que la reina de España actual hoy se podría catalogar como la más preparada que hemos tenido en toda la historia. Hombre, a ver, sí, dadas las circunstancias, usted analiza, por ejemplo, la formación académica de Sofía, de la reina Sofía, que hizo unos cursos de puricultura y arqueología en Grecia, y que después tuvo un internado para aristócratas y miembros de la alta sociedad en Alemania, con estudios de música y tal, y que nadie le discute, que tiene sensibilidades especiales para la ecología, para las ciencias, digamos, para la meditación, todo este mundo tal, o que es una magnífica amante de la música, ¿no? Eso no se le puede discutir. Y que ha sido una reina paciente y una gran reina que ha dejado el listón altísimo, por mucha tierra que después le quieran echar. Ahí está, ¿no? Si usted habla de la de Battenberg, una princesa, bueno, sabía hablar alemán, sabía hablar francés, sabía hablar inglés, por supuesto, y español le tocó aprenderlo, tenía ciertos conocimientos y tal cual. Pero yo creo que como formación, Victoria y Leticia como mujer actual, Leticia tiene una formación, es decir, cuando ella se casa con el príncipe, ya ha hecho una carrera realmente estelar en el mundo del periodismo, donde no le ayudó su abuelo el taxista. No pertenecía a los Lucas de Tena, ni a los grandes dueños de La Vanguardia, ni de ABC, ni del País. Entonces tenía una formación muy importante, y eso se nota también cuando la dejan hablar. Cuando la dejan hablar, sabiendo que los discursos del rey y de la reina, hay quien dice que los escribe ella, hay quien dice que ella da sus líneas maestras y que después corrige, pero tienen que ser aprobados por el gobierno. Y yo, ¿qué quiere que le diga? Si a mí me tiene que corregir un discurso mío algún ministro o ministra del actual gobierno, vuelvo a tener gastroenteritis y colitis durante 15 días, porque es demencial, y cada vez más. Y no es menoscabo, sino yo creo que para estar hay que saber estar. Y lo que decía Leoni Castillo, que era graciosísimo,
con esto termino. León y Castillo le niega a la reina María Cristina estar en la firma del Tratado de París por el que se concedía la independencia, por decirlo de alguna manera, a Filipinas y Cuba, y se entregaba a Puerto Rico a los Estados Unidos. Al fin y al cabo se le entregaba todo a los Estados Unidos. Y entonces él le dijo que lo librara de ese acto que él no pensaba acudir. Y entonces la reina le dijo: pero ¿cómo señor Marqués, si usted sabe estar? Dice: sí, pero mi madre me enseñó dos grandes cosas: a saber estar y a saber no estar. Y es curioso, pero a veces el saber no estar es tan importante como el saber estar. Muy bien, pues en el día primero, creo que de septiembre, vamos a tener a otra reina, pero que la reina es María de las Mercedes, como preámbulo a la gran María Cristina. María Cristina, ¿perdón? ¿De gobernar? Sí, María Cristina de Habsburgo y Lorena, archiduquesa de Austria, llamada la austriaca, doña Virtudes, que dijo Alfonso XII, le dijo a uno de sus ministros: pero mira que es fea. Sí, y él no era ninguna preciosidad, que digamos, pero mira que es fea, le dijo. Pero como mujer y como reina, para mí, después de Isabel I de Castilla, no creo que hubiese existido otra mejor. Ya lo verán ustedes, les va a sorprender lo que es una reina constitucional y una reina que sabe cómo tratar a los españoles y cómo controlar la situación en todo momento. No sé si lo he contado, y con esto les prometo a todos que termino. En Palacio estaba bordando una bandera de España para entregar a la Marina. Estaba con su dama de cuarto, su dama que la acompañaba, y escuchó como 15 veces el himno de España, la marcha real que le decía. Y hizo el siguiente comentario: qué pesado está la guardia de Palacio tocando y tocando y tocando el himno. Y entonces la camarera mayor le dijo: Majestad, la culpa no la tienen la guardia, la tiene el rey, con 5 añitos, el rey Alfonso XIII, que está jugando, se asoma a uno de los balcones de la armería, saluda, y claro, al ser general en jefe de los ejércitos, hay que rendirle honores. Salen, se cuadran, tocan el himno nacional, y hasta que el rey no se mete para adentro, no se termina. Y claro, el rey ha salido 15 veces. Y ella, como madre, se levantó y le cogió y le dio un cachete. Todavía algunos los tenemos aquí. Y gracias a los cachetes ahorraron a muchos visitar Salto del Negro. Pues bien, tan pronto le da el cachete, la reina se arrodilla ante el rey, hace la genuflexión y le dice: perdone su majestad, y manda una carta a el presidente de las Cortes, donde ella se autoculpa de regicidio, de atentar, de lesa majestad, de atentar contra la vida del rey. Se reúnen las Cortes, la mesa de las Cortes, para ver qué hacer contra eso. Y hay una sesión plenaria. La reina no va a ir a testificar porque no había Podemos para que pidieran ir a testificar. A ver si testifica ahora el presidente de Cuba por la masacre que está haciendo estos días, en la no dictadura, sino democracia plena del Caribe. Pues es que hay que tragar,
Dios, que vamos, es muy estrecho. Si naces en España tendrías que tener la garganta así, ¿no? Para poder tragar al día. Pues fíjese usted, empiezan a debatir y ese gran hombre que se llama don Fernando de León y Castillo hace la pregunta a la camarera mayor y soluciona el problema. Le dice: Su Majestad, cuando abofeteó al rey, ¿cómo lo llamó? Majestad, mi señor, don Alfonso, ¿cómo le llamó? Y entonces la camarera dijo: no, le dijo Bubi, hijo mío. Dice: señores, podemos juzgar no a una súbdita o a una reina, sino a una madre que corrija a su hija. Y eso fue lo que hizo que la reina salvara la lesa majestad. Pero cuando después le preguntaron a la reina: majestad, si usted sabía que eso no iba a ningún sitio, dice que se sonrió y dijo: ¿y la lección que ha dado? Porque querían que respetaran a su hijo, que aunque fuera un niño chico, era depositario del poder de la corona, era la jefatura del Estado, y hasta ella tenía que respetarlo. Y a la Constitución no se le podía saltar a la comba, que es lo que hacían los políticos españoles. La Constitución, traca, 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 traca. Y ahora sale un Tribunal Constitucional y te dice: todos los meses que estuvimos encerrados en casa es un atentado contra la Constitución, porque quita los derechos. Y uno dice: pero es que votaron 6 sí y 5 no. Eso pasa hasta las mayores democracias del mundo. Pero lo cierto es que se saltaron la Constitución. No se lo hubiesen saltado si hubiesen hecho lo que dijeron algunos expertos catedráticos constitucionalistas, que era hacer una ley, aplicar la ley de cuando es de estado de excepción. Entonces se podía hacer sin problemas de ninguna especie. Bueno, señores, que no vamos a arreglar nada por mucho que hablemos. Muchas gracias y hasta el próximo día, aquellos que puedan resistir.